Bueno, como están apreciados estudiantes, el día de hoy vamos a analizar juntos todas las características, propiedades físicas, leyes que rigen a los gases y vamos a analizar algunas características de la atmósfera terrestre que tienen relación con el evento respiratorio y que manejan ciertas características físicas muy importantes que vamos a definir acá. Recordemos, por lo tanto, algo que ya dieron en los colegios, que un gas es un estado de la materia, o se llama materia en estado gaseoso, que se caracteriza porque este estado de la materia no tiene forma ni tampoco tiene volumen fijo. Este estado de la materia adquiere la forma del recipiente que lo contiene y el volumen está supeditado a otras variables físicas que vamos a analizar prácticamente a lo largo de 3/4 de esta clase y que son la presión y la temperatura. Entonces, la característica muy importante que diferencia enormemente a los gases de los sólidos y de los líquidos es que las moléculas de los gases se encuentran muy separadas, no tienen fuerza de atracción ni de repulsión, pero tienen una pequeñísima cohesión y esto es algo que es muy clásico de los mismos. Repitiendo entonces, podemos decir que los gases carecen de forma y de volumen propio, que tienen escasa fuerza atractiva y repulsiva a nivel de sus moléculas. Se caracterizan además por tener una densidad muy baja y por tener una viscosidad también muy baja. Se define entonces a los gases finalmente como un fluido que es expansible, es decir, es capaz de expandirse, pero también de contraerse, que no tiene ni forma ni volumen propios, que tiene baja densidad, que sus moléculas tienen una cohesión prácticamente nula y que además estas moléculas tienen un gran movimiento, tienen una gran energía cinética con muy poca fuerza de atracción, es decir, se están moviendo todo el tiempo estas moléculas en el recipiente que los contenga en un momento determinado. ¿Cuáles son en esta primera parte de la clase las características físicas de los gases que vamos a analizar? Por un lado, la teoría cinético-molecular, que es sumamente importante. ¿Cuál es la unidad de medida de los gases ideales? ¿Cómo se define el volumen? ¿Cómo se define la densidad? Y la difusión como movimiento aleatorio molecular o intermolecular dentro de los recipientes que pudiesen tener estos gases. Pasemos entonces a definir cada una de ellas. Bueno, la teoría cinético-molecular enunciada ya por un equipo de físicos y químicos liderados por Boltzmann, lo que hacen es relacionar las propiedades moleculares de los gases con tres variables físicas: la presión, el volumen y la temperatura, y consta de 5 enunciados. El primero de ellos dice que los gases están constituidos realmente por moléculas pequeñitas, ciertamente, pero que están ubicadas a tanta distancia entre ellas que si uno tendría que considerar el volumen de estas moléculas o del total de moléculas, este sería despreciable con respecto al volumen de los espacios vacíos que hay entre ellas. Entonces, lo que define es que hay más espacios vacíos que moléculas propiamente dichas en una masa gaseosa. También, refiriéndose a las moléculas, dice que estas moléculas se mueven de manera totalmente independiente las unas de las otras. No hay una atracción intermolecular, no hay cohesión entre ellas. Y como tercer postulado, estas moléculas se encuentran en movimiento continuo y están todo el tiempo desordenadas, no siguen un patrón específico, entonces estas chocan
todo el tiempo contra las paredes del recipiente que lo contiene. A veces chocan entre ellas también. Pero este choque molecular contra la pared del recipiente que lo contiene determina o dan lugar a la presión ejercida por este gas. Recordar también en el cuarto enunciado, y seguimos hablando de las moléculas, que estos choques que ellas tienen son en general elásticos. ¿Qué quiere decir? Que no hay una transferencia de energía. No es que la molécula que le choca a otra cede su energía y la otra molécula adquiere la energía. En general son elásticos. Puede haber una mínima transferencia de energía, pero esta es prácticamente despreciable numéricamente. Y por último, que este movimiento aleatorio de los gases tiene directa relación con la temperatura a la que se encuentra este gas. Por lo tanto, es evidente de pensar que cuanto mayor sea la temperatura, mayor movimiento intermolecular, y que cuanto menor sea la temperatura, las moléculas se moverán menos y que habrá una quietud total, es decir, cero difusión, cero movimiento molecular, solamente en el cero absoluto, es decir, en los 0 grados Kelvin. Entonces, este esquema trata simplemente de simplificar la teoría cinético-molecular, relacionando la temperatura con la presión y el volumen de un gas. Y diciendo que a mayor temperatura esto va a afectar el volumen del gas, ¿sí? Y que también la temperatura va a aumentar la energía cinética de las moléculas, y al moverse más habrá mayor distancia entre ellas, y al haber mayor distancia habrá mayor cantidad de choques de las moléculas contra el recipiente, y que estos choques determinarán la presión del gas, y que la presión de un gas incide directamente sobre el volumen. Esto veremos durante toda la clase, la relación que existe entre la temperatura, la presión y el volumen de un gas. Por lo tanto, como les dije, este triángulo de relaciones que existe entre estos tres parámetros físicos establecen que la temperatura incide sobre el volumen y sobre la presión, y que la presión incide directamente sobre el volumen. Y esto también se viene expresada en las leyes que rigen a los gases y que veremos un poco más adelante. Definamos antes otras cosas. Si nosotros tenemos un gas que está a una temperatura reducida, lo que vemos es que la energía cinética de este gas es media, podemos decir media, o se mueven poco estas moléculas. Sin embargo, si nosotros tenemos un gas que está sometido a una temperatura elevada, vemos los vectores de energía cinética son mayores, es decir, acá hay mayor movimiento intermolecular y acá hay menor movimiento intermolecular. Presumimos entonces que si este movimiento intermolecular determina, o este movimiento determina los choques contra las paredes de este recipiente que contiene acá, está separado por una membrana del otro recipiente que se encuentra acá, la presión será mayor aquí que aquí, podemos presumir. Si nosotros sacásemos esta barrera, entonces las dos masas gaseosas se juntarían, habría un equilibrio térmico y esto determinaría una misma energía cinética para los celestes que venían de acá y los blancos que venían de acá. Se equipara la energía cinética y por lo tanto la presión a nivel de los golpes de las paredes va a ser la misma para estos dos tipos moleculares que tenían diferentes actividades energéticas cinéticas precedentemente.
Muy bien, otro de los parámetros que teníamos que analizar era la unidad de medida de los gases. Y esto viene de la ley de Avogadro. La ley de Avogadro, que ustedes ya la dieron en química, determina que el mol de cualquier gas, ¿sí?, tiene el mismo número de moléculas a una determinada presión y a una determinada temperatura. Variando estos dos parámetros, el número de moléculas también variará. Este número, conocido como número de Avogadro, dice que un mol de un gas contiene 6.202 por 10 a las 23 moléculas a una atmósfera de presión y a 0 grados centígrados de temperatura. Entonces, la unidad de medida es el mol. ¿Y esto por qué es importante? Porque nos permite, a partir de acá, hablar del volumen de un gas. El volumen en física es el espacio que ocupa el gas en un recipiente, ¿sí? Es todo el espacio que ocupa el gas. Y en general la unidad de medida para el volumen en gases es litros. Entonces nosotros sabemos que un mol de un gas va a ocupar 22.4 litros de volumen si mantenemos la presión, la presión a una atmósfera y la temperatura a 0 grados centígrados, y es la misma manera que se calcula el número de Avogadro. Por supuesto que este volumen va a variar, porque ya lo vimos con la teoría cinética, si la temperatura varía y si la presión varía. Por lo tanto, podemos decir que un mol de gas que contiene 6.02 por 10 a la 23 moléculas representa a 22.4 litros de este gas a 0 grados centígrados y una atmósfera de presión. Habíamos dicho además que los gases se caracterizaban por una densidad baja, disminuida. Recordemos qué significa densidad. La densidad en física es el cociente entre masa y volumen. Por lo tanto, en la masa de los gases es muy difícil de calcular, ya que habíamos dicho que la cantidad de moléculas o la masa de moléculas reales era prácticamente despreciable con respecto a los espacios vacíos que había entre ellas. Por lo tanto, tiene otra manera de calcularse la densidad en los gases. Lo que se hace es calcular la densidad de un gas expresado por el peso que podría tener un litro de ese gas. Si nosotros sabemos que un mol de un gas tiene un volumen de 22.4 litros a estas características de temperatura y de presión, y conocemos el peso molecular del hidrógeno, podemos calcular la densidad del hidrógeno dividiendo su peso molecular sobre el volumen que tiene un mol de hidrógeno. Entonces, fíjense que sale esta división 2.016 sobre 22.4 litros, y la densidad del hidrógeno es mucho menor a 1, es 0,09 nomás. Esta es entonces la forma de calcular la densidad de un gas. Bueno, a partir de este momento, entonces, vistas las características físicas de los gases, veremos las leyes que rigen a los gases, analizando previamente a estas leyes algunos puntos importantes de recordar. Nuevamente decirles que muchas de las leyes que rigen a los gases se basan en el hecho de que estos son gases, o sea, son fluidos compresibles, y que esta expansión o compresión que pueden tener tienen relación directa con la presión y la temperatura que afectan o modifican el volumen de un gas.
El aumento de la temperatura modifica también la presión de un gas. Por lo tanto, vamos a analizar los conceptos de presión, temperatura y volumen y las unidades de medidas que se usan en las leyes que rigen a los gases. La temperatura, como ya habíamos dicho precedentemente, es una medida de la energía cinética de los átomos y de todas las moléculas que llegan a constituir un sistema. También ya conocen las escalas termométricas. Las más conocidas son Fahrenheit, Celsius y Kelvin. Y como verán, esto está en negrita, quiere decir que en general en gases o en ecuaciones referidas a los gases se usan los grados Kelvin. Con respecto al volumen, desde el punto de vista de la física, es el espacio que ocupa un sistema. Sabemos que los gases ocupan todo el volumen, o sea, todo el volumen que contenga este recipiente que contiene al sistema gaseoso, y que la unidad de medida por excelencia para el volumen de los gases son los litros, pero también pueden ser los mililitros, solamente que según las fórmulas debemos de pasar esto a litros o no. Y la presión desde el punto de vista físico es simplemente el cociente entre fuerza sobre superficie. Y en gases esta fuerza o esta presión se mide en pascales. Y un pascal representa a Newton como fuerza y a metros cuadrados como superficie. No es la única unidad de presión que se utiliza en gases, se puede usar también milímetros de mercurio, y cuando nos referimos a la presión de la atmósfera, también se puede utilizar la unidad de medida que se conoce como bares. Muy bien, y llegamos finalmente a las leyes que rigen a los gases. Como verán, son varias y nosotros tenemos las que relacionan presión, temperatura y volumen a estas tres. El número de Avogadro, del cual sale el número de Avogadro y que es súper importante para dar paso a la ley general de los gases, que es una ecuación que vamos a aprender hoy de dónde sale. Y luego están las leyes que rigen la difusión de los gases en los gases, gases a través de una membrana, gases en líquidos y finalmente cómo se evalúa la concentración de un gas diluido en otro sistema a través de la presión. Y cuando el sistema está formado por múltiples gases, entonces vamos a entender que la presión total de ese sistema es la suma de lo que consideramos o llamamos presiones parciales con esta ley que es la ley de Dalton. Bueno, veremos cada una a continuación, rápidamente. La ley de Charles y Gay-Lussac en realidad es la ley de Gay-Lussac, solamente que Charles, otro físico, la había enunciado previamente, pero no la publicó. Entonces Gay-Lussac, en honor a él, le puso su nombre, siendo que no tiene el mérito científico real desde las academias de física. ¿Qué dice esta ley o qué dijo Charles en el experimento que hizo? Dijo que si yo mantuviese la presión de un sistema gaseoso constante, el volumen que tiene este sistema va a ser directamente proporcional a la temperatura que soporta. Y que esto tiene mucho que ver con lo que se conoce como coeficiente de dilatación de un gas, que es 1/273, que es la equivalencia de 0 grados centígrados en grados Kelvin, 273. Entonces, lo que dice esta ley es que cuanto yo aumente la temperatura, al ser directamente proporcional al volumen, el volumen aumentará. Y si yo bajase la temperatura,
el volumen disminuirá, pero la presión debe ser la misma, porque si la presión también variase, el volumen también dependería de la presión. Por lo tanto, podemos esto mirar de otra forma, diciendo que a mayor temperatura, mayor volumen, pero esto es a una presión constante. Y si quisiésemos graficar aquí el volumen en la ordenada y en esta abscisa la temperatura y manteniendo la misma presión de un sistema gaseoso, vemos que cuando la temperatura aumenta, el volumen también aumenta. Y que cuando la temperatura disminuye, el volumen también disminuye. Y que si nosotros graficásemos todos los puntos de intersección de relación temperatura con volumen, el gráfico que podríamos realizar uniendo los puntos sería una recta. Por lo tanto, en la ley de Charles y Gay-Lussac, conocida también como transformación isobárica, misma presión, iso igual bárica presión, entonces recordamos que a medida que aumenta la temperatura, aumenta el volumen y a medida que disminuye la temperatura, disminuye el volumen. Esto es lo mismo, el mismo principio, misma presión, mayor temperatura, mayor volumen, menor temperatura, menor volumen y el gráfico de relación volumen-temperatura es una recta. La segunda ley de Gay-Lussac, en donde enfrentan la presión con la temperatura presumiendo un volumen constante, tiene poca aplicación en la parte biológica, es decir, en nuestra asignatura. Sin embargo, tiene alguna aplicación en la industria. Entonces, lo que esta ley de Gay-Lussac dice que si yo mantuviese el volumen constante de un gas, la presión del mismo será directamente proporcional a su temperatura absoluta. ¿Qué quiere decir esto? Que la relación presión-temperatura inicial va a ser igual que la relación presión-temperatura final. No hay modificación del volumen. Y si quisiésemos graficar esto, veríamos lo siguiente. Veríamos que el trazado es una vertical y que la transformación al volumen constante se conoce como transformación isocórica. Entonces, este proceso isocórico consiste en la compresión de un gas cuyo volumen se mantiene constante, pero cuya temperatura y presión varían, siendo la relación de la presión inicial a la temperatura inicial con respecto a la presión final con la temperatura final la misma sin variaciones. La ley de Boyle y Mariotte es una ley que contempla mantener constante la temperatura y establece que si la temperatura se mantiene constante, el volumen de un gas va a ser inversamente proporcional a la presión. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo la misma temperatura, cuanto más presión ejerza sobre un gas, menor va a ser su volumen, y cuanto menor presión ejerza sobre el gas, mayor va a ser el volumen de este sistema gaseoso. Si miramos este gráfico
Y tenemos de nuevo en cuenta que aquí está la presión y aquí está el volumen, presumiendo la temperatura idéntica en todas las situaciones. Podemos ver que a mayor presión tenemos un volumen menor, ¿sí? Un volumen menor. Que cuando bajamos la presión, el volumen aumenta, en este caso al doble, y si bajamos aún más la presión, el volumen aumenta, en este caso, de nuevo al doble de esto. Entonces, manteniendo la temperatura constante, a mayor presión, menor volumen, y a menor presión, mayor volumen. Y si uniésemos todos los puntos de este gráfico, vemos que la gráfica de esta transformación, que yo presumo que ustedes se imaginarán, que se llama transformación isotérmica, porque es igual presión, entonces verán que la gráfica es una hipérbole. Lo mismo, transformación isotérmica, mayor presión, menor volumen, menor presión, mayor volumen, el gráfico es una hipérbole. Lo mismo, mayor presión, menor presión, mayor volumen, y este es el gráfico en cuestión. Por lo tanto, estas tres leyes que implican transformaciones de los sistemas gaseosos, incluyen y relacionan directamente la presión, la temperatura y el volumen. Y se aplican a nuestra vida cotidiana. Y probablemente cuando estemos en clase presencial le pediré algunos ejemplos. Otra de las leyes es la ley de Avogadro, que ya habíamos visto hace un ratito. Lo que dice la ley de Avogadro es que los mismos volúmenes, pero de gases diferentes, a una misma presión y a una misma temperatura, tienen el mismo número de moléculas. ¿Qué es lo que dijo Avogadro? A 0 grados centígrados y a una atmósfera de presión, todos tienen 6.02 por 10 a la 23 moléculas. No importa si es nitrógeno, no importa si es oxígeno, no importa si es dióxido de carbono. Entonces, igual volumen a una igual presión y temperatura que son constantes, este es el número de moléculas que existe. Por lo tanto, si nosotros ya dijimos que un mol de cualquier gas tiene en volumen 22,4 litros y 0 grados centígrados de temperatura es la constante que determinaron y la presión de una atmósfera es en equivalencia a 760 milímetros de mercurio, podemos decir entonces que un volumen de hidrógeno es igual a un volumen de oxígeno en número de moléculas, y también un volumen de nitrógeno es igual a un volumen de cloro. Muy bien, la ley de Avogadro es muy importante porque gracias al concepto, a este concepto y al concepto de los moles, realmente se pudo enunciar la ley general de los gases o la ecuación general de los gases que interrelaciona todos los factores que estuvimos viendo hasta este momento. Muy bien, como les había dicho, la ecuación general de los gases, entonces, es una ecuación que interrelaciona a los parámetros que habíamos visto, a las características físicas que habíamos visto precedentemente. Y relaciona, por lo tanto, el volumen que ocupa una cierta cantidad de moles de un gas, o puede ser un mol nomás también, que se encuentran a una determinada presión y a una determinada temperatura.
teniendo en cuenta una constante, que es la constante general de los gases, que vamos a ver de dónde sale enseguida. Lo que la ecuación general de los gases postula es que si tenemos un sistema en donde existe una presión, un volumen y una temperatura inicial, en general, posteriormente, la presión por el volumen sobre la temperatura final termina siendo igual. Entonces se puede deducir que hay una constante en los gases que interrelacionan la presión, el volumen y la temperatura. Y si reemplazamos estos tres valores por la constante R, podemos decir que la constante general del estado gaseoso o de todo sistema gaseoso es igual a presión por volumen sobre temperatura del sistema. Muy bien. Entonces vemos ya que la R que sale acá tiene su origen en esta ecuación. Ya sabemos de dónde viene. Viene de acá, de esta interrelación. Sabemos también qué presión tenemos que medir, o en milímetros de mercurio o en atmósfera. ¿Qué volumen tenemos que medir en litros? Ya sabemos qué mole le vamos a poner, 1, 2, 3, según el número de moles. Ya sabemos que la temperatura tenemos que medir en grados Kelvin. La pregunta es, ¿cómo calculamos esta R o constante general del estado gaseoso? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Si nosotros sabemos que R es presión por volumen sobre temperatura y sabemos que Avogadro dijo que hay que calcular el número de moléculas que tiene un gas o un sistema gaseoso siempre a una misma presión, que sería una atmósfera o 760 milímetros de mercurio, y siempre a una misma temperatura, que es 0 grados centígrados, que en grados Kelvin es 273. Y además sabemos ciertamente que un mol de cualquier gas tiene 22,4 litros. Por lo tanto, haciendo esta ecuación y haciendo la división, el valor de la constante de los gases es de 0,082 litros por atmósfera. Bueno, muy bien, de ahí sale entonces la constante. Lo que es interesante con respecto a la ecuación general de los gases es que nosotros podemos calcular cualquiera de estos parámetros teniendo los demás. Así que voy a tratar de hacer con ustedes un pequeño problema. Siendo la ecuación presión por volumen es igual a número de moles por la constante de los gases por la temperatura, pido que se halle el número de moles que posee una masa gaseosa a 27 grados centígrados y a 2 atmósferas, que ocupa un volumen de 12 litros. Entonces, de esta ecuación tenemos que calcular cuántos moles tiene esa masa gaseosa. Entonces, hay que hacer el despeje de moles y es muy simple, porque es simplemente bajar la constante por la temperatura al otro lado. Entonces, N va a ser igual a P por V sobre R por T. Dijimos que la presión es 2 atmósferas. Ya está en atmósfera, así que no tenemos que hacer ningún cambio. También sabemos que los litros ya nos da, o sea, son 12 litros. Ya sabemos cuál es el valor de la constante general de los gases. Y lo que tenemos que hacer es pasar 27 grados a grados Kelvin, que es 27 más 273, da 300. Y el resultado entonces es que esta masa gaseosa a esta presión, temperatura y volumen contiene 0,98 moles. Las otras leyes que rigen a los gases
son las leyes que sobre todo establecen la difusión de los gases, de las cuales tenemos la ley de Graham, la ley de Fick y la ley de Henry. Las tres son sumamente importantes, sobre todo la ley de Fick, que establece la difusión de un gas a través de una membrana semipermeable como ser la membrana celular, y la ley de Henry, que establece la difusión de gases y sobre todo su concentración dentro de los líquidos, que determinará las presiones parciales de los gases, que son las que utilizamos en biología para establecer cuánta cantidad de un determinado gas existe en el torrente sanguíneo de los seres humanos. Veámoslas a continuación. La ley de Graham establece que la velocidad de difusión de un gas será inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su peso molecular, lo que significa a grandes rasgos que cuanto más pesado sea el gas, menor será la velocidad de difusión. Por lo tanto, los gases más livianos van a difundir más fácilmente. La ley de Fick, que establece la difusión o rige la difusión a través de una membrana semipermeable, y es súper importante para entender todos los factores que afectan la difusión a nivel de los alveolos pulmonares y también en los tejidos a nivel de las membranas celulares, de las células que componen estos tejidos. Como verán, tienen una fórmula un poco más compleja que la ley de Graham, en donde también se establece que la velocidad de difusión será menor cuanto mayor sea el peso molecular del gas, pero tiene en cuenta otras variables que son sumamente importantes. Una de ellas es la diferencia de presión a uno y otro lado de la membrana, y es directamente proporcional. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto mayor diferencia de presión haya a uno y otro lado de la membrana, mayor será la difusión o la velocidad de esta. Por lo tanto, la difusión se regirá desde un lugar de mayor presión a un lugar de menor presión. También esta velocidad es directamente proporcional al área de la membrana. Cuanto mayor sea el área de la membrana, mayor velocidad de difusión. Y esto es muy importante, ya que si, por ejemplo, pensamos en los pulmones y pensamos que juntando todos los alveolos tenemos un área determinada, sería fácil de entender que cuando una persona pierde un lóbulo pulmonar o pierde un pulmón entero, la difusión de los gases se verá afectada. Otro factor que es directamente proporcional es al grado de solubilidad que tenga el gas. ¿Y por qué debe ser soluble? Porque debe atravesar medios que son eminentemente líquidos. Por lo tanto, a mayor solubilidad, mayor velocidad de difusión. Y un factor que es intrínseco a la membrana y que afecta de manera inversa a la difusión, además del peso molecular que es intrínseco al gas, es la distancia. Y en membrana celular, si pensamos en distancia, tenemos que traducir esto a su espesor. Cuanto mayor sea el espesor de la membrana, menor será la velocidad de difusión de los gases. Si miramos estas imágenes, veremos que siendo el torrente sanguíneo un capilar y esto que está acá, un alveolo pulmonar que maneja presiones o concentraciones de gases, veremos que hay
varias capas que determinan el espesor de esta membrana. En este gráfico del libro de Guyton podemos ver que los componentes de la membrana alveolar propiamente dicha, a través de la cual se realiza la difusión, se compone por una parte por el endotelio capilar, la membrana basal de este endotelio, el espacio intersticial, la membrana basal del epitelio alveolar, el epitelio alveolar propiamente dicho y un componente que evita el colapso de los pulmones, que es la capa del agente tensoactivo o surfactante. Por lo tanto, los componentes de la membrana alveolar son 6. Un ejemplo sería de una persona que tiene una inflamación a nivel del pulmón. Imagínense que esta inflamación es debida a un cuadro infeccioso como ser una neumonía. Es evidente que toda inflamación produce acumulación de líquido y que este líquido probablemente se va a ubicar en el intersticio. Por lo tanto, esta membrana podría aumentar de grosor hasta acá de este lado y hasta acá de este lado, porque este lugar, que en general es virtual, es decir, no es que hay un espacio súper espeso, no, se puede llenar de líquido y puede, por lo tanto, aumentar de manera muy importante el espesor y disminuir la difusión, lo cual afectaría la concentración de los gases a nivel de la sangre de la persona. Y como ven, por gradiente de difusión hay más de presión, perdón, hay más presión de oxígeno en el alveolo que en los capilares sanguíneos, por lo tanto el oxígeno siempre quiere pasar hacia la sangre y el CO2 hay más cantidad a nivel pulmonar en la sangre que en el alveolo, entonces siempre quiere salir. A nivel de las células, es al revés. La célula tiene menos oxígeno que la sangre, por lo tanto, el oxígeno es ofertado a la célula para el metabolismo. Y producto de este metabolismo es el CO2. Por lo tanto, hay más CO2 en la célula y siempre quiere pasar hacia la sangre. En conclusión, uno de los factores más importantes para que haya difusión a través de las membranas, tanto a nivel pulmonar como a nivel celular, es el gradiente de presión. Y otro de los factores es que el espesor de la membrana sea correcto. Esos son factores preponderantes a tener en cuenta y que verán mejor el año que viene en fisiología. Otra de las leyes que es sumamente importante porque nos ayuda a definir cómo vamos a medir en biología el contenido de gases en la sangre, en los alveolos o en los tejidos, y es la ley de Henry. La ley de Henry dice que la presión parcial de un gas es directamente proporcional a la concentración de ese gas que se encuentra disuelto en el medio que lo contiene e inversamente proporcional al coeficiente de solubilidad de cada gas. Por lo tanto, depende de la concentración, la presión parcial de un gas que nosotros podemos leer a nivel biológico. Si nosotros ponemos un gas dentro de un líquido
y este gas se disuelve y alcanza una determinada concentración, esta concentración final es directamente proporcional a la presión parcial de este gas. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor presión parcial de un gas, quiere decir que hay una mayor cantidad de gas disuelto en ese líquido. Entonces, fíjense lo que ocurre y los ejemplos que están en este dibujo. Si yo tengo una sangre que tiene poco gas y se enfrenta a una llegada de gases, entonces evidentemente que la concentración en este líquido va a poder realizarse y aumentar. En el concepto de la sangre le decimos sangre insaturada. No está saturada de ese gas determinado, suponiendo que este gas sea, por ejemplo, el azul sea el oxígeno. Entonces, el oxígeno siempre va a querer entrar en la sangre que no está saturada de oxígeno. ¿Qué pasa cuando ya la sangre está saturada de oxígeno? No pasa más gas, no se puede más disolver el oxígeno en la sangre. Aquí entonces asumimos que la presión parcial está en el límite superior, ya que no hay manera de disolver más. Y si el gas, por ejemplo, está lleno en un líquido, este líquido le va a ofertar, por ejemplo, al aire, pensando que esto es el pulmón, le va a ofertar estos gases al revés. Entonces, esto, si miramos y es el alveolo, decimos que esta sería la difusión del oxígeno hacia la sangre, ya que la sangre está insaturada de oxígeno cuando llega a los pulmones. ¿Por qué? Porque ofertó su oxígeno en los tejidos. Entonces vuelve a los pulmones insaturada para que el oxígeno pueda pasar hacia ella. Y esta situación sería la sangre que está saturada de CO2 y llega al alveolo y por lo tanto le oferta al aire que se va a expirar el CO2 que recibió desde los tejidos producto del catabolismo de las células. Muy bien, entonces solamente ya para complementar lo que hemos visto antes, es decir, simplemente que la solubilidad de un gas en un líquido será proporcional a la presión del gas sobre la disolución. A menor presión, menor concentración, y a mayor presión, mayor concentración. Bueno, entonces entendemos que es la presión parcial del gas lo que importa. Veamos entonces a continuación la ley de Dalton. La ley de Dalton establece que si hay una mezcla de gases, una masa gaseosa que tiene una mezcla de gases que no reaccionan entre ellos, la presión total de esta masa será la suma de las presiones parciales de cada uno de los gases que la componen. Por ejemplo, en la atmósfera, que es la masa gaseosa que rodea a la Tierra, la presión establecida por Torricelli inicialmente, a la cual él llamó una atmósfera, corresponde a 760 milímetros de mercurio. Si nosotros sabemos que la concentración del oxígeno en el aire atmosférico es del 21%, podemos calcular cuál es la presión parcial del oxígeno en el aire atmosférico haciendo una simple regla de 3. 21 por 760 milímetros de mercurio dividido 100 es igual a 159 milímetros de mercurio. Entonces el aire atmosférico, respondiendo a Dalton, tiene una presión parcial de oxígeno
de 159 milímetros de mercurio. Esto es a nivel del mar, porque la presión de una atmósfera o 760 es a nivel del mar, porque veremos después que a medida que nos movemos en altura, las presiones van cambiando. Y los componentes del aire atmosférico son mayoritariamente el nitrógeno. Fíjense que el nitrógeno tiene aproximadamente una concentración de 77% del aire atmosférico, lo que corresponde, según haciendo el mismo cálculo que hicimos antes, a 597 milímetros de mercurio de presión parcial. Ya vimos lo del oxígeno. Fíjense que el CO2 prácticamente no hay nada, solamente 0,3 milímetros de mercurio, ya que una gran parte es procesada por los árboles, y el excedente de CO2, como es liviano, asciende a la atmósfera, promoviendo un empeoramiento de un efecto que es fantástico para la vida de los seres humanos o de todos los seres biológicos en la Tierra, que es el efecto invernadero, y el CO2 es uno de los componentes. Ahora hay en exceso, por lo tanto, tenemos cambios climáticos, pero ese es otro tema. Muy bien, y el vapor de agua es de aproximadamente 3,7 milímetros de mercurio. Lo que ustedes tienen que saber, por lo que dice Dalton, es que esta presión, que es la presión total de la masa gaseosa atmosférica en este caso, tiene que ser igual a la suma de estas 4 presiones, ya que si bien es cierto, hay otros gases en la atmósfera, estos son los principales. Muy bien, entonces esto es lo mismo que habíamos hablado recién. Cuando sumamos la presión parcial del nitrógeno, del oxígeno, del CO2 y del vapor de agua, entonces la suma total nos da 760, en este caso, milímetros de mercurio. Muy bien, hemos visto así todas las leyes que rigen a los gases. Queremos analizar ahora un poquitito la masa gaseosa más importante en nuestra realidad biológica, que es la atmósfera. Muy bien, la atmósfera terrestre, como hemos definido, es la masa gaseosa que recubre la Tierra y que tiene una extensión de varios kilómetros y diferentes capas con diferentes características. Sus principales componentes ya hemos visto, sobre todo a nivel del planeta propiamente dicho, sus componentes principales son el nitrógeno, el oxígeno, el CO2 y el vapor de agua. Como ustedes recordarán de sus clases del colegio, presumo por lo menos que lo desarrollaron, hay varias capas que forman a la atmósfera. La más cercana al planeta propiamente dicho es la troposfera. Es acá donde nosotros existimos, es decir, los seres vivos existen y tienen una longitud de aproximadamente 10 kilómetros. La siguiente capa que le sigue es la estratosfera, en la que se encuentra la capa de ozono, que está compuesta de ozono propiamente dicho, que es el O3, y que es el que tiene, esta capa tiene como una virtud enorme el de poder filtrar los rayos ultravioletas, sobre todo los más dañinos que proceden de la radiación solar. En la estratosfera también ocurren los fenómenos climáticos, vuelan los aviones y tiene una extensión hasta aproximadamente 50 kilómetros. Otros 30 kilómetros más arriba se encuentra la mesósfera y hasta aproximadamente 130 kilómetros la ionosfera y por fuera el espacio exterior, es decir, la exósfera. Lo que nosotros sabemos es que toda esta masa gaseosa que tiene 130 kilómetros y se encuentra rodeando a la Tierra ejerce una presión importante. Y es esta presión la que nos permite estar fijos a la Tierra, es decir, no flotar,
no flotar en el planeta, como ocurre, por ejemplo, en la Luna, que no hay atmósfera, por lo tanto, esa presión que mantiene nuestros pies unidos a la Tierra y nos permite y nos hace caer desde las alturas es debido a la presión que ejerce la atmósfera. A medida que subimos, ¿sí? Evidentemente es menor el espesor de la masa, por lo tanto la presión tiene que bajar. Es más baja la presión más arriba que vayamos y la temperatura, que es otro factor que afecta muchísimo a todo lo que sea gas, también desciende. Entonces, a medida que ascendemos en altura, la presión atmosférica disminuye y la temperatura disminuye. Los componentes ya los vimos, estos son los más comunes, ¿sí? Sobre todo los que nosotros no son útiles para nuestra vida propiamente dicha. Y además hay otros gases como el argón, el neón, el helio, el criptón, el hidrógeno y el ozono. El ozono, que ahora cada vez hay más y que cae desde la capa de ozono hacia la Tierra y que es un poco tóxico y que promueve trastornos respiratorios, sobre todo a nivel de niños y de ancianos. Y estuvimos hablando de esto, de esta capa que tiene muchísimos kilómetros en altura y que evidentemente van a ejercer una presión, ¿sí? Si nosotros recordamos que presión es fuerza por unidad de superficie y que esto sería traducido el peso que ejerce el aire sobre los cuerpos que se encuentran situados en un punto determinado acá, nosotros podemos decir que la presión que la atmósfera ejerce sobre nuestro cuerpo es de miles de kilos. Sin embargo, nosotros no sentimos ese peso, no sentimos eso porque si no estaríamos todos aplastados en este momento. ¿Por qué no sentimos? Y porque esa fuerza ejercida se distribuye en la superficie de toda la Tierra. Entonces la superficie es enorme y como superficie es inversamente proporcional a la fuerza, por lo tanto no sentimos, pero logramos o ese peso o esa fuerza logra evitar que nosotros flotemos y que podamos mantener unidos nuestros pies al suelo, a la tierra propiamente dicha. Bueno, muy bien. Esta presión fue descubierta originalmente por Torricelli, un científico que hizo un pequeño experimento que seguro habrán visto en el colegio, que es muy interesante y que certificó la existencia de que toda la masa de aire que se encontraba rodeando a la Tierra ejercía una presión sobre nosotros. Muy bien, entonces la fórmula de presión, que ya dijimos es fuerza sobre superficie, no la vamos a volver a analizar porque ya la expliqué, pero recordarles simplemente que hay varias unidades de medida. Una es la atmósfera, esta es la que determinó Torricelli, pero también se puede medir en milímetros de mercurio, como ya lo vimos, se puede también medir en kilopascales o pascales, ¿sí? Y los pascales provienen de la fuerza en Newton y la superficie en metro cuadrado, y luego hay una unidad internacional muy utilizada en meteorología, que son los bares. O sea, ustedes si escuchan los pronósticos del tiempo, se habla de la presión atmosférica, en general se refiere a milibares. Este es el sistema CGS. Entonces, todas estas unidades de medida son válidas para interpretar la presión atmosférica, teniendo en cuenta siempre que esto es a nivel del mar y a 0 grados centígrados. Este es el experimento de Torricelli del cual habíamos hablado hace un ratito y que están en los libros de física, y creo que en los libros de física del colegio ustedes habrán hablado, en donde lo que Torricelli hizo es
llenar una pipeta con mercurio y esta pipeta introducirla en un recipiente que también tenía mercurio, que si pensamos que son dos líquidos en una pipeta y en una cubeta que tienen el mismo peso específico, no tendría que haber movimiento del mercurio, ya que el mercurio se estabilizaría lo que estaba en la pipeta al estar introducido acá. Sin embargo, lo que Torricelli vio es que la pipeta se desplazaba el mercurio siempre hasta el mismo nivel. Es decir, había un pasaje de mercurio de la pipeta a la cubeta o al recipiente. Y que siempre bajaba hasta ¿dónde? Hasta 76 centímetros desde 90. Cambió de producto. En lugar de hacerlo con mercurio, lo hizo también con agua. Era el mismo principio, ocurría lo mismo. Cuando decidió entonces el de cambiar el diámetro de la pipeta. Cambió el diámetro de la pipeta, de todas maneras bajaba. Por lo tanto, él determinó que el desplazamiento hasta 76 centímetros que ocurría en este experimento representaba la presión ejercida por la atmósfera sobre todos los cuerpos que se encontraban en la Tierra. Entonces, a partir de ahí se definió la unidad de medida de una atmósfera y luego se fueron haciendo las equivalencias en milímetros de mercurio y luego en pascales y finalmente en bares. Bueno, muy bien, es simplemente para darles una anécdota histórica de cómo fue descubierta la presión atmosférica. Lo que ya le había dicho también es que la presión disminuye exponencialmente con la altura. ¿Qué quiere decir? Que cuanto más arriba vayamos en la atmósfera, menor va a ser la presión atmosférica. Por lo tanto, al caer la presión atmosférica, también caen las presiones parciales de los gases contenidos en ella. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros estamos a una altura de 1000 metros, la presión atmosférica puede bajar casi a 90 milímetros de mercurio. Y que si yo hago el 21% de 90, la presión parcial de oxígeno, que a nivel del mar es de 159, va a caer drásticamente. Y si cae drásticamente, y eso es lo que respiramos, y llega a nuestro alveolo, no va a haber difusión de oxígeno. ¿Por qué? Porque no va a haber gradiente de presión. Y esto entonces va a determinar que la persona sufra de falta de oxígeno y a esto le llamamos hipoxemia. Es por eso que cuando uno vuela en aviones de línea, lo que hace el avión es incrementar la presión dentro del avión. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos una presión parcial de oxígeno estable como si fuese a nivel del mar o como si estuviésemos en la tierra, de manera a no sentir esa diferencia de presión parcial. Lo que hacen los pilotos militares que pilotean cazas y suben a alturas muy elevadas, entonces es de colocarse una mascarilla de oxígeno, sin la cual podrían morir en minutos. Entonces, a medida que subimos, baja la presión atmosférica y por lo tanto baja la presión parcial de los gases que la componen. Entonces, si nosotros nos fijamos, cuando miramos las presiones parciales del aire atmosférico y del aire que se encuentra a nivel de los alveolos pulmonares, vemos que hay diferencias. El aire que respiramos tiene una presión parcial de nitrógeno de 597.
no hay tanta diferencia con el aire alveolar y realmente esto no trasciende demasiado para nosotros porque el nitrógeno no es un gas que se utilice en el metabolismo biológico de los seres vivos. Sin embargo, fíjense que la presión parcial de oxígeno en el aire atmosférico es de 159, sin embargo, en el aire alveolar es de 104, es de mucho menos. ¿Y esto por qué ocurre? Porque el oxígeno, según ley de Fick, va a difundir siempre hacia la sangre. ¿Por qué? Porque según ley de Henry, la sangre que llega a los pulmones está insaturada de oxígeno. Por lo tanto, el oxígeno siempre está tratando de irse hacia la sangre y es por eso, por esa utilización permanente del oxígeno, que nosotros tenemos menos oxígeno ahí y además porque hay una parte del aire que respiramos que no le llega a los alvéolos. ¿Que se queda dónde? Se queda en la laringe, la tráquea, los bronquios. Entonces es un aire no utilizable para la respiración. Es un aire que queda en un espacio que no sirve para el evento de pasaje de estos gases y que le llamamos en fisiología espacio muerto. Además, fíjense el CO2, que no hay nada casi en el aire atmosférico, tenemos mucho más dentro del aire alveolar. ¿Por qué? Porque todo el tiempo, por ley de Fick, gradiente de presión, el CO2 está pasando desde la sangre insaturada que llega a los pulmones, insaturada de CO2, ley de Henry, y entonces trata de, perdón, sobresaturada, me equivoqué, sobresaturada de CO2, entonces el CO2 siempre tiende a pasar desde la sangre al aire alveolar y así tenemos mayor presión parcial de CO2 en el aire alveolar que en el aire atmosférico. Y con el vapor de agua, fíjense lo que ocurre. No hay mucho vapor de agua en el aire atmosférico, todo depende del grado de humedad ambiente también. Sin embargo, en el aire alveolar hay un gran componente de vapor de agua, hay una gran diferencia también así como el del CO2. ¿Por qué? Porque todo el trayecto, todas las vías respiratorias están compuestas de múltiples glándulas que aportan esa agua, que humidifican el aire, porque es necesaria esa humidificación a fin de evitar que el torrente de aire seco deteriore, lesione el epitelio respiratorio a todos sus niveles. Entonces hay un componente importante aportado por las glándulas. Y bueno, y terminamos entonces diciendo que la composición del aire atmosférico va a variar con la temperatura. A 0 grados centígrados la presión del vapor de agua va a ser de 3.7 milímetros de mercurio, es decir, a la temperatura estándar en donde medimos todas las condiciones de los gases. Y la composición del aire alveolar se modifica porque con respecto al vapor de agua, este aire se humidifica a su paso y eso va aumentando la presión del vapor de agua. Y también la eliminación del CO2 aumenta la presión alveolar del CO2 y el pasaje permanente de oxígeno hacia la sangre disminuye la presión parcial del oxígeno. Bueno, muy bien, terminamos acá toda esta actividad que es básica y de comprensión física a estos fenómenos biológicos serán revisados y profundizados el año que viene en la cátedra de fisiología. Ha sido un placer. Hasta pronto.